Y vale, todo tuyo, Oli. De acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, voy a poner aquí la presentación. Vale, creo que ya la veis todo el mundo, ¿no? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Melissa, por la introducción. También gracias por organizar estas charlas y darnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia como desarrolladores y compartir nuestras herramientas de trabajo. Y también dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí en directo y que si tenéis cualquier duda la podéis poner en el chat y al final de la charla pues yo creo que vamos a tener un ratillo para poder ir resolviendo dudas y si no, viva voz luego al final de la charla. Y bueno, pues como bien ha dicho Melissa, pues soy Oliver, pero prefiero que me llamen Oli y ahora mismo soy consultor en Innoite, especializado en desarrollo de aplicaciones y arquitectura de backend, con Python en concreto. Y aunque antes de ser pitoniso profesional, estuve desarrollando aplicaciones para móviles Android. No siempre he trabajado en grandes empresas como ahora, que estoy en un proyecto de Telefónica. La gran parte de mi vida laboral también fue un poco en startups como Cheerfy, que formé parte desde su creación. Y también ayudé a otras startups como Wiplan, que ya son startups más consolidadas. Y no sé si veis ese logotipo de ahí abajo a la derecha con un pulgar así, que lo puedes encontrar en un kiosco de Madrid todavía. Pues también estuve ahí trabajando. Es en un proyecto de Wowex, que si no lo conocéis, la verdad es que para mí es una historia que no creo que se me olvide nunca. Pero eso sería para otra charla, que no toca. Hoy toca FastAPI. Lo que sí que quería contaros es que, no sé si lo habéis notado ya, pero mi acento me delata mucho y alguna a lo mejor ha adivinado de dónde soy. Pues soy manchego. Nací y crecí en Talavera de la Reina, que es una ciudad en la provincia de Toledo, conocida por las cerámicas. Y es una ciudad también muy, muy, muy tranquila. Demasiado tranquila comparado con Madrid. Y aquí estaba yo en clase, que la verdad que muy buenas notas pues tampoco sacaba. Y lo peor de todo, como veis ahí a mi derecha estaba mi profesor, que no tenía muy buena cara y es que tenía que decir una cosa muy importante. Y es que me decía, le dijo a mis padres, su hijo es muy, muy vago. Bueno, no puso esos ojos que puse ahí, desde luego, pero la verdad es que yo me quedé diciendo, ¿qué es esto de ser vago? ¿Es realmente algo malo ser vago? Yo era muy pequeñito y no lo entendía. Desde luego lo que tenía claro es que no parecía algo que debería mostrar a todo el mundo, eso vamos, estaba claro. Pero me sentía un poco raro porque yo tenía una gran afición a la que no me importaba dedicar un montón de horas. Y es que, por fortuna, tuve un buen entretenimiento entre mis manos, que supongo que es lo que me hizo que me picara el gusanillo desde pequeño por la tecnología. No sé si conocéis estos cacharros que veis ahí, esos teclados grandotes. No sé si queréis ponerlo por el chat. Ahí veo que... Sí, hay gente que la habéis usado. Sí, yo en algún momento usé alguno de esos. Sí, son unos cacharrillos bastante... ya con unos cuantos años. Pues nada, aquí hay dos vertientes, ¿no? Como puedes ver, dos teclados grandes. A la izquierda tenemos un Astra CPC con 128K de memoria RAM, que entonces me parecía una cosa maravillosa y fabulosa. Y ahora, bueno, para que os deis cuenta, un móvil que venden en cualquier sitio tiene 8 GB de RAM. La diferencia es brutal. Pero bueno, ahí tenía mi entretenimiento, se podía jugar algunas cosillas. Y en el lado derecha tenemos una Amiga Commodore, que lo que más me impactó en su momento, como podéis ver en las imágenes que he puesto ahí abajo, es la calidad gráfica que había respecto al Astra. Pero lo que sí que más me gustó desde entonces fue su procesador de sonido, que estaba a otro nivel, incluso más que la videoconsola que serían más adelante. Y como no,
he tenido que poner imagen de la banda sonora que más me gusta, que es la del Turrican 2, que si no lo conocéis, os lo recomiendo. La versión de Amiga, claro, que hay muchos Turrican 2 por ahí, pero la versión de Amiga Commodore es, para mí, maravillosa. Y el tema es que todo esto de la música, en este momento, fue importante para mí. Y el tema es que mis amigos esto lo saben. Y es que cosas hace 2 años, pues me regalaron un ukelele. Y me apunté a clases y es que me flipa, me encanta. Y no sé si conocéis el ukelele, seguro que lo habéis escuchado un montón de veces, porque es el típico instrumento así, con tonillo alegre, estilo hawaiano, que suena, vamos, siempre, casi siempre, suena en todos los vídeos promocionales de las startups que explican cómo funciona, con dibujitos y todo lo demás. El caso es que me puedo tirar horas ensayando, buscando tutoriales de canciones por YouTube, pero, claro, yo después de todo esto digo, no sé, ¿esta es la actitud de los magos? Lo que me decía mi profesor. El caso es que hace cosa de un mes me dieron la oportunidad de grabar unos temas en un estudio. Y es que, bueno, para mí era la primera vez que me grababan como si fuera profesional, la verdad. Fue toda una experiencia. Entonces me metieron, no sé si veis ahí, pues en una sala insonorizada, dentro hay un montón de micrófonos, unos cascos pues como estos que llevo ahora. Llevaba mi ukelele, mis partituras y esas pequeñas ventanitas que veis ahí, donde podía comunicarme con los técnicos de sonido que están ahí dando la espalda. Yo me comunicaba con ellos haciendo gestos, porque claro, ahí dentro no se escucha nada. Pero lo que a ellos les importaba era que sonara bien, que yo tocara lo más rápido, sin equivocarme y además, cuanto antes lo hiciera mejor, porque ellos también estaban ahí pasando un rato y querían terminar cuanto antes. Entonces, estaba diciendo, joder, yo venía aquí a una charla de FastApp y no sé, ¿qué me estás contando aquí de un ukelele? Que si la Amiga, esto es un poco rollo, ¿no? Y es que a lo que me dedico yo profesionalmente, al desarrollo backend, me parece muy similar a toda esta experiencia que tuve. Porque por una parte, tenemos la partitura, que yo qué sé, yo se la doy o la doy a vosotros esta partitura y algunos sabrá entenderla, la podrá leer, pero yo creo que más o menos a la gente creo que esto le cuesta leer una partitura o entender qué canción es la que he puesto yo a él. Entonces, como mi labor como músico es conocer y saber interpretar estas partituras que yo tengo para poder tocarlas con el ukelele. Y claro, mi labor como desarrollador de backend es conocer y consultar la base de datos que no todo el mundo tiene acceso y tampoco sabe interpretar, así en bruto. Además, mi labor es común, que es transformar esa información para generar un fichero de salida. En el caso de la grabación, con el ukelele, pues el fichero de salida fue un MP3 con el audio y en mi día a día, pues es el desarrollo backend, pues es crear un JSON con los datos ya procesados. Entonces, tenemos por otro lado, ya que tenemos ese ficherito MP3, y se lo quiero pasar a mis amigos para que lo escuchen, pero no pueden, no sé, me dan a mí un fichero MP3 y yo no puedo abrirlo como si fuera un libro. Yo, si intentas abrirlo, verás que no puedes, ves que hay un montón de ceros y unos y eso es bastante complicado. Está todo código binario, tendrías que tener superpoderes para poder entender ese chorros de ceros y unos. Por eso tenemos la parte de frontend, que es la que se encarga de recibir esos ficheros, esos datos, y ponerlo en una interfaz accesible, como Spotify. Entonces, mi labor en este caso es tener un acuerdo, una especie de contrato de cómo voy a darle la información al frontend. En este caso, es un audio con el códec MP3 y una información modelada en un formato JSON con la información del artista. Y es que, claro, es la importancia que tenemos los desarrolladores de backend. Aunque estamos en un cuartito insonorizado como el que os mostraba antes, y parece que estamos aislados de la parte visible, que casi nadie nos conoce, realmente es necesario todo nuestro papel para que cuando alguien vaya a Spotify y busque un disco o una canción, aparezca toda la información de forma accesible y entendible y rápida.
Y vamos, y tan rápida que el otro día estuve escuchando Spotify y me puse Bruno Mars y sin querer me puse toda la discografía de Bruno Mars, sin darme cuenta. Al final es importante que toda la información aparezca accesible. Y claro, es que por casualidad de la vida, como os contaba, descubrí Fasapi al mismo tiempo que descubrí a tocar el ukelele, hace cosa de 2 años. Cuando descubrí Fasapi me di cuenta que es una herramienta que me permite realizar mi tarea de backend de una manera mucho más rápida y eficiente. Y es que parece ser que el ukelele y Fasapi se parecen más de lo que pensaba. Por un lado tenemos el ukelele, que no es famoso ni pretende serlo. No es un instrumento que lo vayas a escuchar en la radio a diario, ni va a aparecer en el top 10 de canciones más escuchadas. Tiene, como veis, pues es como una especie de guitarrita, pero más pequeña. Tiene unas capacidades pues muy limitadas. Son 4 cuerdas en vez de las 6 que tiene una guitarra. Eso es lo que provoca tener menos notas y menos armonía para poder realizar canciones. Luego también tenemos que es un instrumento que se aprende rápido, porque es bastante accesible, son menos cuerdas que aprender, evidentemente, pero eso no quiere decir que puedes hacer canciones chulas o interesantes de cualquier estilo. Y luego también, la gracia que tienes es que puedes tocar cualquier tipo de canción, como decía antes, y lo mejor es que la puedes llevar, te puedes llevar el ukelele donde quieras. En las pasadas navidades me lo llevé a Talavera porque como es pequeñito y no pesa nada, pues ahí que me lo lleve en la mochila. Y nada, pues pude tocar los villancicos con la familia. Y yo es que no sé de villancicos ni nada, pero es que como es tan fácil aprender, cogí, me vi unos tutoriales en 1 hora y ahí que me puse a tocar villancicos con toda la familia. Si lo comparamos con Fasapi, resulta que, como decíamos antes, no es famoso ni tampoco pretende serlo. Aquí tenemos a Sebastián Ramírez, que es el creador de Fasapi. Es un desarrollador colombiano normal y corriente, como podéis ser los que estáis aquí viéndolo. Sebastián, después de investigar muchos otros frameworks como Django y Sonic o Flash, que son todos frameworks de Python, él sentía que le faltaba agilidad, que faltaban ciertas características que ya estaban en el core de Python. Entonces, a pesar de que él no quería crear uno nuevo, no quería crear algo nuevo, algo que ya existiera, no tuvo más remedio. Tuvo que crear Fasapi para llenar estos huecos. Lo mejor de todo es que, a pesar de que no es famoso, ni tampoco pretende serlo, ya desarrolladores de Microsoft, de Uber o de Netflix dicen abiertamente que están usando este framework para sus desarrollos profesionales. Y además, por lo visto, es el tercer framework más valorado por la comunidad según las encuestas de desarrolladores de Python que se hizo el año pasado, no, en 2020. Yo creo que la encuesta que se hizo el año pasado, que tendrán que salir los resultados este año, ese tercer puesto quizá acabe en un segundo, ¿no? Ya veremos. Luego decíamos también que el ukelele tiene capacidad limitada. Decíamos que teníamos 4 cuerdas. Pero es que Fasapi también tiene como filosofía esta propiedad. Y es que resulta que no es un framework, sino que es un micro-framework. Esto quiere decir que no tiene todas las características que podamos encontrar en otras herramientas como Django, por ejemplo. Y cualquiera puede decir, joder, esto es malo, es una herramienta que tiene menos características, ¿no? Pues sí y no. Dependerá de las necesidades de cada proyecto. Lo que sí que está claro es que gracias a esta simplicidad, a esta característica, tiene menos código que mantener. Y eso se traduce también, al fin y al cabo, en menos bugs. Personalmente, hay una cosa que siempre me ha pasado, es que muchas veces quería desarrollar un backend. Solamente el backend, desde cero, o a veces en proyectos que ya estaban implantados, pero solamente resulta que querían una API. No necesitaban un frontend, o si lo necesitaban, solamente ya estaba como completamente abstraído del backend. Podía ser un frontend web, como podía ser un frontend de una aplicación. Y entonces me topaba que de repente habían puesto Django, con todo el montón de características que tiene. Y luego resulta que es que ni se usaban, ni eran necesarias, pero ahí estaban. Y es que, claro, al final esos códigos que tienes que mantener, que tienes que cuidar, que tienen que estar funcionando. Es que entonces, claro, digo,
Ahora ya voy entendiendo un poco lo que me decía mi profesor, que era muy vago, claro. Es que tener más cantidad de código que mantener, no me gustaba. Lo bueno de todo esto, que a pesar de que ser un framework pequeñito, se basa en dos librerías muy importantes. Esta librería, una es Pydantic, que nos proporciona validación y transformación del modelo de datos que estamos trabajando. De esta forma, nosotros como desarrolladores backend podemos definir sin temor a que reviente o explote en algún momento los esquemas y los compromisos que necesita cualquier API, y en el caso de que me equivoque, si he puesto algún modelo que no está bien, algún identificador que no estuviera bien, pues el editor de código me saca un aviso. Y por otro lado también tenemos Starlet, que nos permite, además de poder gestionar fácilmente peticiones que se realizan en el servidor, tener peticiones asíncronas. También nos da soporte para WebSocket y también nos da soporte para procesos en segundo plano. Pero la siguiente característica, que os quería preguntar antes una cosa. ¿Qué editor de código usáis? ¿Lo podéis poner en el chat a ver qué editor de código estáis usando? Porque claro, yo no sé vosotros, pero yo, si me quitan el editor de código, yo no soy nadie, ¿no? Bueno, aquí todo el mundo, creo que hay unanimidad, ¿no? Todo el mundo decís Visual Studio Code, IntelliJ, sí, entiendo que sí, Eclipse, Vi, bueno. Sí. Bueno, creo que gana por goleada a Visual Studio Code, ¿no? Pues nada, está muy bien. La verdad que Visual Studio Code no es mi editor de código principal, pero sí que lo tengo para otras cosas y la verdad es que me gusta bastante y funciona bastante bien. Y nada, pues la verdad es que es importante. Esto es muy bueno para la gente que usa Visual Studio Code y también para los que usáis IntelliJ. En este caso la PyCharm, que es la parte de Python de IntelliJ, estáis de suerte si usáis FastAPI porque fue creado para que fuera rápido a la hora de escribir código y muy intuitivo. Y por eso tiene autocompletado en las plataformas más famosas, que como habéis dicho, pues en Visual Studio Code y en PyCharm tiene un plugin oficial para que todo este código, toda esta parte de FastAPI sea fácil de trabajar. Y además hay otra cosilla también que me encanta de FastAPI y que para mí es automágica. Y es que hay una cosa que no me gusta nada. Vuelvo una vez el babo aquí a aparecer. Y es que no me gusta nada hacer la documentación. Yo lo que soy feliz es haciendo código, picando código y más código. Digo, si tengo que hacer un documento con todas las cosas que hace mi API a mano, me mato, me muero de aburrimiento. Entonces, FastAPI tuvo en cuenta esto. Yo creo que hay más vago de lo que yo pienso. Entonces, FastAPI automáticamente te crea una documentación de tu API. Además, lo bueno es que usa los estándares OpenAPI y JSON Schema. Y una vez que lo tienes, una vez que pones en producción tu código, está disponible para cualquiera. Es una cosa que además a la gente de frontend le encanta porque tienes de manera muy clara y muy visible todas las funcionalidades que puede soportar tu API. Es que al final esto de ser vago tiene sus ventajas, ¿eh? Y como decíamos, ya una última característica del ukelele, que es parecido a FastAPI, es que podemos, como decía antes, me lo llevé a Navidades y me aprendí unas canciones navideñas rápidamente. Y es que, claro, esto también se aplica a FastAPI. Por lo visto, se han hecho pruebas de rendimiento, como ahí os estoy enseñando, y es que es el framework más rápido que existe hoy en día en Python. Esto se debe, tiene una razón de ser, que por naturaleza es asíncrono, ya que todas las versiones de Python, la última versión de Python ya soporta la sincronía. Y además, como decía antes, como se apoya en la librería de Starlet, ofrece de forma nativa llamadas a funciones asíncronas.
Gracias a esto podemos procesar cada petición que salga al backend sin que éstas se bloqueen entre sí. Dicho de otra forma, es decir, que si llegan 5 peticiones al backend, la segunda petición no tiene que estar esperando la primera, la tercera la segunda, sino que todas se procesan a la vez. Y además, como decíamos, si lo comparamos con Django, pues tiene menos características, pero es que si quisiéramos añadir estas características, como por ejemplo una conexión a base de datos, pues también existen conectores y ORMs como SQL Alchemy o Tortoise. Son librerías que te permiten acceder a la base de datos de manera oficial, por así decirlo. Y igual, y en Django tenemos las templates, pues aquí también. Aquí, si quisiéramos añadir esa funcionalidad, tenemos el plugin o la librería de Jinja 2 con la que podemos renderizar el código HTML en el lado del servidor. Y bueno, esto es una charla de código, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca? Pues un poco de código, ¿no? Así que voy a parar de compartir un momento para compartiros el escritorio. Aquí está. Bien. Creo que ahí me veis todo. Vale, yo creo que ya. Vale, pues nada, aquí para los que me habéis dicho que venís de Visual Studio Code, pues no creo que os parezca muy raro, pero bueno, este es el PyCharm, aquí es donde suelo utilizar yo, este es mi editor de código que uso para mi día a día. No tengo nada en contra de Visual Studio Code, me gusta mucho, pero me he acostumbrado a este y la verdad es que trabajo bastante rápido con él. Entonces, he creado un proyecto nuevo, no tiene nada, está todo vacío. Lo que vamos a hacer, eso sí, es crear un ficherito. Y lo que voy a ponerlo es en modo presentación para que lo veáis más grande, ¿no? Sí, ¿no? Vale, como os decía, en este entorno pues no tenemos nada. Básicamente, pip, setup tools, no hay nada. Lo único que necesitamos para usar FastAPI es instalar FastAPI, evidentemente. Entonces, vamos a instalar FastAPI. Tiene sus dependencias, como decíamos antes, algunas más. Y bueno, y yo además, porque tengo una costumbre muy mala de autocompletado, voy a instalar la librería Black, que por si no la conocéis sirve para ayudar a hacer el formateo de código. Esta es opcional, no es nada obligatorio. La uso siempre y me gusta usarla. Entonces, nada, aquí ya tenemos nuestro ficherito vacío. ¿Y qué necesitamos para empezar a trabajar con FastAPI? Pues crear una instancia de FastAPI. Para eso llamamos a FastAPI. Nos falta el import. Como veis, yo soy muy vago. Prefiero que me haga el import automáticamente todo. Y bueno, con esto, no sé, pero yo ya creo que podemos empezar a ver algo. Si nos vamos al navegador con esta URL, creo que ya empieza a ver algo por aquí. No hay nada, pero ahí ya está respondiendo. Entonces, tan fácil como esto, ya tenemos un servidor funcionando, solo instalando FastAPI con pip install FastAPI e importándolo. Pero bueno, aquí lo que venimos es hacer un API de verdad, ¿no? Entonces vamos a hacer lo que hace cualquier API REST. ¿Qué es lo más básico? Pues hacer un GET, ¿no? Pues nada, vamos a crear un GET y vamos a hacer uno muy sencillo que es a la raíz. Y esto es importante, vemos que ya estamos usando métodos asíncronos. ¿Vale? Y aquí tenemos el app-get a la raíz. ¿Y qué vamos a devolver? Vamos a devolver un típico JSON que yo creo que muchos ya conocéis. Un famoso Hello World. Vale. Vuelvo a recargar. Aquí hay Ubicon, es la parte que se encarga de servir las páginas web. Este es opcional. Ubicon viene por defecto con FastAPI, pero podéis usar algún otro más. Pero por mi experiencia os recomiendo Ubicon porque la verdad es que funciona bastante bien y no hay ningún tipo de problema.
Nada, le he añadido la etiqueta reload para que no tenga que estar apagando y encendiendo el servidor de web. Entonces, nada, pues ya con esto, si vamos a nuestro endpoint de antes, ya tenemos nuestro ficherito JSON con Hello World. Bastante sencillo. Pero bueno, aquí hemos venido a ver las cosillas que puede hacer FastAPI rápidamente y las cosillas que además os he comentado que se puede hacer antes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una API de tipo musical, ¿no? Ya que estamos con el ukelele, vamos a crear nuestro primer modelo, que sea, que es pues una canción, ¿no? Que es lo básico, lo más mínimo. Un class song, vamos a crear un modelo de datos que sea song y vamos a extenderlo de base model. Como veis, esta es la librería que comentaba antes de Pydantic, que me va a ayudar a crear los modelos. Entonces, ¿qué tiene cualquier canción? Pues un identificador de tipo string, que tiene pues un nombre, una canción tiene que tener un nombre, por supuesto. Es una longitud, ¿no? Bueno, vamos a poner una duration. Esto va a ser un entero. ¿Vale? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestro get, el root, a empezar a poner nuestro primer endpoint que se llame /song. Y con esto vamos a devolver una canción. Vamos a cambiar los métodos, vamos a llamar esto de song, como es lo que hace. Y aquí podemos llamar directamente a song. Y aquí, como veis, ya empieza a ayudarnos. Esto que tiene un ID, vamos a poner un ID aleatorio. Vamos a usar EUID4. ¿Qué más tenemos? Name, pues venga, name. Vamos a poner el tema principal de Tetris. Y la duración, esto no me lo sé, pero voy a poner 1 minuto. Me parece un poco exagerado. Y nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que devolver un diccionario para que devuelva un JSON. Con esto ya tenemos nuestra primera API sencillita, básica, que va a devolver un song. Esto ya no devuelve nada, como decíamos antes, y lo que necesitamos es llamar al endpoint song. Y como veis, aquí ya está devolviendo el JSON con su ID aleatorio, su nombre. Pero había una cosa que os he contado antes y que todavía no estáis viendo. Y es que por detrás esto está haciendo su documentación. Aquí podéis ver FastAPI, que cumple el estándar OpenAPI JSON, ya esto ya te lo crea él solo. Toda esta documentación, como habéis visto, no tiene que hacer nada, ya solo la ha creado. Aquí, pues nada, podemos jugar con la API desde aquí directamente, además. Podemos probarla, a getSong, ejecutar. Nos da un comando pull para que podamos incluso ejecutarlo en nuestra consola de comandos. Lo vamos a usar aquí. Pero bueno, lo suyo es que ya que tenemos algo bonito es usarlo, ¿no? Y aquí podemos ver pues la respuesta, el body, cuánto ocupa, que está en un content type JSON. Y además dice que esta documentación nos está diciendo qué tipo de respuesta va a devolver, en este caso un 200. Pero claro, esto es un poco soso, ¿no? Aquí pone FastAPI 01, no sé. Yo creo que lo podemos personalizar un poquito más, ¿no? Y aquí vamos a añadir, por ejemplo, un título. Vamos a poner un emoji. Esto me encanta a mí. FastAPI de título. Con un emoji del rayo. La versión. Queremos que sea la versión 1.0.0. Y podemos poner la descripción también. La demo son API. Y bueno, ya tenemos un poco más personalizado, ¿no? Con su versión correspondiente, su descripción, su rayito, porque para eso es rápido.
¿Y qué más tenemos por aquí? Vale. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos anular objetos. Por ejemplo, una canción pues tiene un álbum, ¿no? Pues vamos a crear un modelo de datos de álbum que, por supuesto, va a tener un identificador, un nombre de álbum. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues el año de salida, el release, el momento de publicación del disco. Esto va a ser un datetime. Vale. Y esto, bueno, vamos a hacerlo sencillo. Aquí no pretendo llegar a conectar una base de datos ni demás, pero se podría hacer. Esto vamos a crear aquí una base de datos un poco ficticia, ¿no? Vamos a crear un son database donde vamos a guardar pues todas nuestras canciones, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos aquí una creada. Pues tu recam, por supuesto. Ya está, vamos a poner 30. Formateamos un poquito. Bueno, vamos a añadirle un nuevo parámetro a la canción. Es que toda canción es que tiene que tener un álbum. Y este álbum va a ser de tipo álbum, que es el que hemos definido justamente aquí arriba. Entonces, como veis, aquí ya se está quejando, está diciendo que te falta algo, que has hecho una canción pero no tiene álbum. Y es de las cosas más importantes de Pydantic, que te está ofreciendo en tiempo real validación de datos, del modelo de datos. Incluso, no sé si llegáis a verlo, aquí también te lo está empezando a marcar. Parámetro álbum no está relleno. Pues nada, vamos a crear un álbum, vamos a hacerlo todo un poco aquí sin base de datos, pero básicamente eso nos da igual, porque lo que importa de FastAPI es que tengamos un buen modelo de datos. Pues nada, vamos a hacer un UID igual, un UID aleatorio. El nombre del álbum va a ser UK Greatest Hits. ¿Qué más tenemos aquí? El release. ¿Cuándo salió este álbum? Pues vamos a poner que sale hoy mismo, ¿no? Vamos a ponerle UTC Now. Vale. Y lo que nos falta es añadirle este álbum a estas canciones. Álbum, álbum. Álbum y álbum. ¿Vale? Ya no se está quejando, pero claro, todavía no lo estamos devolviendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a devolver toda la lista de canciones. Si recargamos aquí, podemos hacer una petición y efectivamente ya tenemos toda la lista de canciones en nuestra base de datos. Pues aquí tenemos el Tetris 10, que este pertenece al álbum Greatest Hits, y aquí tenemos cada canción por separado. Pero vamos a hacer que sea un poco más inteligente todo esto, ¿no? Pues que ahora mismo llamamos a Son, pero devuelve todo. ¿Qué podemos hacer? Pues que nos traiga una canción en concreto, ¿no? Para eso podemos añadir parámetros. Un query params, en este caso. Y es tan fácil como decirle que por parámetro va a recibir un ID. Eso sí, lo que tenemos que tener cuidado es de buscarlo. Para eso vamos a hacer un filtrito. Vamos allá. Vamos a hacer un filtro con todas las canciones donde esté song, ID, sea igual al ID que recibimos, y que recorra son database y que devuelva la primera entrada. Y con esto tendríamos nuestra canción. Claro, aquí rápidamente está diciendo, ¿qué pasa si meto una canción que no corresponde? Pues claro, ahora mismo pues estaría, bueno, no estoy devolviendo la razón. Esto petaría, ¿no? Si ponemos un ID que no pertenece. Vamos a refrescar. Bueno, aquí como podéis ver ya aparece la documentación en el ID.
Vamos a probar esta API, que por más que queramos probar, nos va a dar error. Si ponemos 1, no va a encontrar y normalmente no se ve error porque no hemos tenido en cuenta ese error. Esto está devolviendo no existe este atributo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar que me devuelva una canción. Si esto is none, utilizamos un operador walrus, hacemos un raise HTTP error. No, esta librería no. Bueno, podemos devolver directamente. No me quiere importar este. No sé si es por el tema de importado, puede ser sí, efectivamente. Lo dejamos return none por ahora. Y lo que vamos a hacer, a ver, es que si... No, lo que vamos a hacer es que devuelva toda la lista, ¿no? Directamente. Yo creo que va a ser mejor. Son databases, no he encontrado, pues aquí no lo he encontrado. Vale. Si recargamos. Se está quejando. Bueno, seguimos. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a probar una cosa antes de seguir, si nos importa. Vale, aquí tenemos. Si le pasamos... Bueno, consigo del directo. Lo que sí que quiero enseñaros es que es lo fácil que se puede hacer añadir query params. De hecho, si utilizáramos la notación clásica, vale, vamos allá. Vale, de hecho lo teníamos aquí, ¿no? Eso es, aquí, exacto. Aquí teníamos el ID de la canción como query param. El caso es que también podemos, vamos a hacer otro endpoint que sea el típico de crear también una canción. Y para eso, para crear, se hace con un post. Y le decimos un post al path song. Y lo igual, le decimos que esto es asíncrono. Create a song, create song. Y esto necesita unos parámetros de entrada, un modelo de datos. ¿Qué parámetros vamos a pedir de modelo de entrada? Pues lo vamos a definir ahora mismo. Class create song base model. Y vamos a decirle que para crear una canción necesitamos un nombre y una duración, por ejemplo, y el álbum se lo ponemos nosotros el que ya hemos creado, para ir un poco más rápido. Entonces, le tenemos que decir que los parámetros de entrada que va a recibir es de este tipo de modelo. Ya con esto
podemos acceder directamente a todos los parámetros de CreateSong, este modelo de datos. Y lo que podemos hacer directamente es, vamos a crear una canción, le vamos a poner un ID 4, ¿qué más? Nos falta un álbum, el álbum que ya tenemos creado, y el resto de parámetros lo va a coger del data que nos ha mandado. Le decimos que lo incluya como un diccionario de datos para que los coja sus claves automáticamente. Y con esto tenemos un song. Y lo que tenemos que hacer es añadirlo a la base de datos. Esto, como es una base de datos muy sosa, es una lista, pues nada, simplemente añadimos y devolvemos la canción que ha creado. Una cosa muy importante también que podemos poner, y sí, facilita un poco la tarea de la documentación, es el response model. Bueno, aquí podéis ver que tiene un montón de parámetros. Pero en este caso vamos a usar response model, que nos va a devolver un song. Si refrescamos la documentación, ya vemos que tenemos aquí el post para poder crear una canción. Nos dice qué parámetros necesita, con un ejemplo. Todos estos parámetros también se pueden configurar, pero está súper bien que prácticamente sin haber hecho nada de documentación ya te estoy dando una guía sencilla y que yo creo que más o menos todo el mundo entiende. Entonces simplemente con este ejemplo que nos da, vamos a crear una canción que sea, por ejemplo, uke, y que tenga duración. A ver, que le he puesto, fíjate, duración, he puesto un string y esto no puede ser, esto es un entero. Me está dando cuenta ahí, fíjate, al final la documentación nos ha salvado. Ahora sí, ahora lo veo mejor. String 0, mucho mejor ahora. Uke y la duración 10 segundos. Ejecutamos y aquí nos está devolviendo la canción que ha creado. Si vamos al endpoint anterior, si recibimos toda la lista, aquí vemos que ya la ha incluido en la lista y la podemos consultar. Y básicamente, sí, también qué más nos podría faltar en una buena API REST, pues es un editar, ¿no? Para editar, usamos put, o patch. Aquí, si vamos a editar una que ya existe, vamos a utilizar el mismo path, pero como tenemos que editar una que ya existe, vamos a pasarlo por parámetro el identificador. Y vamos a definir también qué tipo de respuesta vamos a devolver, en este caso un song. Y vamos a empezar a crear nuestra función de update song. Además, esto, igual que el create, también recibe un modelo de datos. Que bien podríamos también usar el mismo, si quisiéramos. Y también lo podemos extender. Es decir, podemos decir update song es una extensión de create song. Y además vamos a hacer una cosa nueva, que es que vamos a poner opcional sus parámetros, porque podemos querer solamente actualizar el nombre y no la duración, o al revés. Entonces tenemos esta notación que nos sirve para identificar qué es opcional y qué no. Entonces, ya tenemos nuestro modelo de song, que es el que vamos a necesitar para poder actualizar una canción. Vamos a decir que lo reciba. Y efectivamente, aquí tenemos la función que teníamos antes, ¿no? De recuperar la canción. Tenemos aquí, son muy bien.
que aquí filtro. Bien. Y me falta el next. Esto se llama. Entonces, cogemos de la lista que tenemos su índice y buscamos por esta canción, porque para eso la he encontrado ya sabemos que la tenemos aquí. Este es su índice. Vale, ahora vamos a recuperar la canción. Y vamos a utilizar un parámetro de Pydantic, que es copy, y esto nos permite hacer un update con los parámetros que tiene updateSong. Solamente va a actualizar los parámetros que le llegue por data. Y además, otra cosa que tiene Pydantic es que le puede decir que excluya los parámetros que no estén seteados. En este caso, excluye none igual a true. Y aquí me falta un paréntesis. Muy bien. Vale, esto me va a devolver una copia de song. Y ¿qué nos dice por aquí? Ahora vemos. Vale, entonces simplemente insertamos otra vez en la base de datos. Y reto. Y nada, esto es la misma historia otra vez. Como veis, ya directamente la documentación se me ha actualizado. Me dice qué parámetros necesita. Vamos a ver qué canción vamos a modificar. Vamos a probar aquí esta. Vamos a poner la del Tetris mismo. Ya tenemos, aquí está. Y aquí efectivamente también me estoy dando cuenta que nos falta el identificador. Este ID. Que como lo hemos definido aquí en el path, no lo va a utilizar como un query param, sino que lo va a utilizar dentro del path. Si os fijáis antes, lo hemos usado como query param, pero en este caso no. En este caso lo hemos definido en la parte del path. Vamos a probar esto otra vez. Con este identificador. Y aquí vamos a poner uke. Y la duración 100. Y si no me peta, me está petando. Y es este filtro que no me está gustando nada y no sé qué es lo que he puesto. Ah, porque ya, aquí estos son diccionarios, esto no es un diccionario. Este era el problema. Muy bien, volvemos a probar. Eso es lo que pasaba antes y de hecho creo que vamos a arreglar este. Aquí hemos hecho usando la base. Si no lo encuentra, dónde la canción. Muy bien, actualizamos. Ponemos uno que no conocemos, no da error. Aquí me falta el nombre. Y bueno, aquí hay un identificador, algo no estoy poniendo bien. Creo que este es filter. Voy a dejar por ahora que vuelva todo. Hasta demo. Y
si conseguimos que actualice. Y no se lo llevo. Bueno, no entiendo muy bien por qué. Os juro que funcionaba. Bueno, tengo que probar por qué. Esto es, seguro que no estoy viendo algo que estáis viendo todos vosotros y es una tontería. Pero bueno, al final no se trata de aquí sacar una demo de las funciones de Python, sino de lo fácil que es utilizar FastAPI en este caso. Y nada, bueno, por último, el siguiente sería el clásico delete, que como podemos usar, como ya sabéis, con song, y aquí le podemos decir std. Y aquí podemos decir que devuelva la canción que haya encontrado y que haya borrado. Como decíamos, como estamos pasando por parámetros y no por query para, pues lo recibimos. Y por ahora, por no entretenernos más, simplemente vamos a ver qué aparece aquí, justamente, con el identificador que nos hace falta para poder borrar, porque si no, no sabemos qué borrar. Otra cosa importante también es que no solamente te da este formato de documentación, que a lo mejor para alguien puede ser un poco más dura, pero FastAPI también te ofrece este otro tipo de documentación automáticamente. Y de esta manera, con otro formato, pues tenemos la misma documentación y con todos sus ejemplos y todo basado en todas las características que tiene FastAPI. Que, como decíamos antes, pues ha sido muy rápido de crear una API, con una documentación clara y concisa, con sus modelos de datos, y si tuviéramos algún error, pues nos aparecería. Y no sé si me estoy yendo de tiempo, creo que no. Vuelvo a compartir la pantalla. Vale, pues por mi lado, para terminar, que ser vago, como dijo el profesor, en su momento, como ya os dije antes, como me comentó mis padres, se ha convertido en una de mis mayores virtudes, porque siempre intentaré optimizar mi esfuerzo y dedicar más tiempo a que es lo que más me gusta, que es tocar ukelele y seguir aprendiendo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escucharme y espero vuestras preguntas. Oli, nos has dicho que esto es como un micro framework. ¿Hay un tipo de proyecto en específico por el cual lo aconsejas o al revés? Un tipo de proyecto por el cual me dices seguramente por este proyecto no te aconsejo de utilizar este micro framework. Si hay una respuesta que es también es un poco vaga. La respuesta quizá más clara o la que considero para mí la mejor es que yo no usaría, o sea, si ya tienes una web montada en Python o en Flask, no cambiaría todo lo que te haya hecho por el FastAPI. Yo lo aconsejaría más para proyectos nuevos, proyectos que empiecen desde cero, porque creo que no compensa el esfuerzo que puedes llevar tener ya toda tu documentación por todo esto, a no ser que sea una versión de Django muy antigua, una versión de Python 2.7, espero que no sea el caso, y entonces si necesitas reescribir todo el código porque necesitas reescribirlo por esfuerzo mayor, sí que lo recomendaría, pero solamente en ese caso, en el caso de que tengas que reescribir. Por proyectos nuevos, en general, lo ves bien. Totalmente, sí, totalmente recomendable. A lo mejor no lo que podríamos no recomendarlo para un equipo que todo el mundo sabe Django y quiere hacer un proyecto rápido, entonces lo mismo no interesa ese esfuerzo adicional para aprender FastAPI, sino que ya sabiendo utilizar Django profesionalmente, pues mira, sé que esto lo hago rápido con Django, aunque tenga que incluir muchas cosas que no vaya a usar, pero en ese caso también compensaría mantener el conocimiento del equipo.
Perfecto, muy bien, gracias. A ti. No sé si hay alguien más, si no, creo que hay preguntas por aquí, que René, por ejemplo, ha dicho que sí recomiendo usar FastAPI para novatos en backend. Sí, por supuesto. O sea, creo que es a pesar de que buscas cómo hacer un backend en Python, te va a salir 1000 proyectos, 1000 documentaciones en Django, seguramente. Creo que es tan fácil entender FastAPI, creo que con ir simplemente a su página web y leer cómo se crea un backend desde cero, creo que es más que suficiente. O sea, creo que es muy sencillo, no requiere tanto como Django, que a mí, por ejemplo, me abrumaba mucho cuando empecé a aprender Django. Decía, no entiendo por qué hay tantas cosas y tantos ejemplos de un backend, de no sé qué, de un modelo de datos, una base de datos. No, FastAPI puedes ir como muy poco a poco, sin necesidad de todo lo que te está pidiendo Django. Y creo que sí, o sea, es totalmente recomendable para la gente que empiece desde cero. ¿Y está para Node o solo para Python? Es solamente para Python. En este caso, seguramente haya frameworks en Node que tengan la misma funcionalidad, pero no, esto es solamente Python. Aquí, sí, Tengo una Carlos. pregunta. Buenas. ¿Qué tal? Sí. Quería preguntarte respecto a la base de datos, la comunicación. ¿También la librería es asíncrona? Si la librería lo permite, así puede ser también asíncrona. Es decir, SQL y Alchemy, me parece que en las últimas versiones sí que está empezando a meter llamadas asíncronas. Pero claro, si tú le metes un await para un SSD de base de datos, pues evidentemente esa parte se va a quedar esperando. Esa parte no va a ser asíncrona. Es lo que un poco le pasa a Django, ¿no? A Django lo que le está pasando últimamente, en las últimas versiones, es que está todo evolucionando asíncrono, pero la base de datos, su conexión a la base de datos es síncrona. Pues aquí lo único que FastAPI lo que te permite es usar el ORM que tú quieras. Creo que hay un ORM que se llama Gino, que sí que ofrece llamadas asíncronas a la base de datos, para que no haya un cuello de botella ahí. Buenísimo. Así que aquí ya depende de la librería que uses. Incluso si puedes hacer como Sebastián, dice, mira, oye, que estoy hasta las narices de que todas las librerías de conexión a base de datos son síncronas. Me voy a hacer una síncrona. Pues nada, pues tienes la facilidad de hacerlo. ¿No? El framework no está ligado a nada. Claro. Muy buena la presentación, gracias. Muchas gracias. No sé, sí, Nico. Bueno, decir que me lo has vendido perfecto, porque a mí la verdad es que Django también me asusta un poco a veces, porque Sí. es tan profundo que tienes que tener una cantidad de conocimiento increíble para usarlo bien. Sí. Y herramientas como esta, pues yo creo que ayudan mucho a poder desarrollar cosas rápido. Lo que te quería preguntar es si tú, en tu experiencia, lo has usado en algún proyecto así bastante tocho, algún monolito ahí así grande. La verdad es que, claro, como la tendencia actual es hacer todo microservicios, la verdad que cada vez es más complicado hacer monolitos, pero creo que no tiene oportunidad, pero no dudo para nada de que haya algún problema en aplicarlo en un monolito. De hecho, creo que incluso hay proyectos que mezclan Django con FastAPI por aquello de que hacer una migración un poco más escalonada o hacer ciertas llamadas asíncronas, y funciona bastante bien. Y creo que, o sea, yo lo llevo usando ya pues 2 años en servidores puestos en producción, y la verdad es que funciona fenomenal. No sé, o sea, es que no puedo decir nada malo de ello. Es que no tiene ningún tipo de problema, y el desarrollo es bastante rápido, mucho más rápido. Y luego lo que comentabas, ¿no, Nico? Es que esa puerta de entrada de Django, de todas esas cosas que tienes, que está muy bien, o sea, hay proyectos que lo necesitan y es el framework ideal. Pero para aprender, yo recuerdo que me costó mucho aprenderlo, porque no entendía muchas de las características que estaban ahí porque sí, porque estaban en el framework.
Sí, sí, que luego pues haces una cosa en un sitio y resulta que es que se podía hacer en otro sitio que era más apropiado, tal. Totalmente. Es un poco denso, sí. Sí, sí, sí. Además, un poco lo que decía, ¿no? Que como el código es bastante pequeñito, la documentación que hay oficial de FastAPI es, creo que, más que suficiente para entender como todo lo que necesitas para usar FastAPI, para modificarlo a tu gusto. Guay, de lujo. Genial. Nada, Nico. Aquí hay otra pregunta también de Juan Biondi, que dice que si no debe ser un DIT lo que siempre se devuelve. O sea, claro, sí, he puesto el ejemplo puede parecer un poco raro, ¿no? Porque yo estaba devolviendo un diccionario y eso mágicamente ha aparecido en un JSON. Pero es un poco la gracia de todo esto, que puedes, que utilizas la potencia interna de Python para luego hacer la transformación que tenga que hacer por detrás. En este caso, Starlet. Starlet es la que se encarga de formatear un DIT y pasarlo a JSON. Lo que sí que también puedes devolver, por supuesto, son ficheros. Yo en un proyecto que hice que lo que se trata es de comunicarse con las wallets de Android y de Apple, de iOS, lo que estaba es creando un fichero, en el caso de iOS, es crear un fichero PKPass, que es lo necesario para que funcionen los wallets en Apple, y lo que hacía era formatear ese código dentro de FastAPI y luego lo devolvía. Además, en este caso, como había preguntado Alessandro, el tema de la sincronía también es perfecto, porque como Python ya permite crear ficheros de manera síncrona con la librería de IO, pues funciona estupendamente, no se queda bloqueado el hilo de ejecución. Sí, sí. No sé si se me escucha ahora. Hola, sí. Hola, sí. Primero que nada, muchas gracias por la charla. Había apuntado bastante preguntas, pero las has resuelto sin necesidad de preguntarlas, cosa que es muy buena. Hay una única pregunta. Yo soy una persona muy escéptica a los cambios y siempre he usado Flash, ¿no? Con Flash Res Plus, Sí. todas estas librerías que han ido saliendo y han perdido mantenimiento, ¿no? ¿Cómo se gestionan el tema de los blueprints dentro de FastAPI? De manera nativa no hay blueprints en FastAPI, pero sí que hay librerías. Hay librerías que te permiten hacer blueprints y tener en un solo fichero todos los paths de tu API. Y además, al igual que os he enseñado antes, te crea la documentación automáticamente. Y quedaría, además, yo lo estoy usando en el proyecto de Telefónica actualmente, lo estoy usando, estos blueprints, y la verdad es que el código queda mucho más limpio, no como lo que os he enseñado de poner el app, un decorador app.get Sí. Y el path, eso queda un poco sucio y cuesta un poco más verlo, ¿no? Sí, justamente por eso te preguntaba, porque es cierto que dependiendo de los proyectos hay entidades que hacen referencia a otras entidades y bueno, usando normalmente los blueprints siempre llegas de un lado a otro y bueno, siempre viene bien. Sí. Pero, oye, muchísimas gracias por la charla, la verdad me has quitado ese escepticismo en probarlo. Sí, no, bueno, yo creo que a mí lo que más me gusta es la facilidad, bueno, no he podido hacer el delete, pero de verdad que funciona, eso lo juro que tampoco era lo importante es crear la API y ver cómo realmente se está llamando internamente a esos endpoints que vas creando fácilmente y con sus modelos de datos. A mí me has convencido. Bueno, si tienes cualquier duda, por supuesto, me puedes seguir preguntando, por supuesto. ¿Tienes alguna pregunta más, Juan? No, ninguna otra. Ya las otras, como te decía, ya me las habías contestado, que era básicamente la migrar un proyecto que ya está en Flash a FastAPI. Bueno, al final todo entiendo que se reduce a si es válido, que va a ser más costoso, ¿no? El refactoring de la aplicación o empezar desde cero. Entonces, bueno. Sí. Yo no, como decía antes, no lo recomiendo. No recomiendo, si ya tienes un backend, a no ser que tengas que hacer un cambio muy drástico porque la versión que usas de Python es muy obsoleta o por alguna otra razón de mucho peso, no migraría a FastAPI si ya hay un proyecto en producción. La versión de Swagger que usa entiendo que sería la última, ¿no?
Sí, juraría que sí. Pero igualmente, bueno, en las dependencias sale cuál de qué librería de Swagger usa. Y a ver si lo puedo ver por aquí. No lo encuentro. Vale, Sí, no te realmente... preocupes, si no, yo lo busco, no pasa nada. Solo por si lo sabías, no pasa nada. Sí, es una librería que está bastante actualizada, ¿eh? No está desmantenida, está muy al día de las últimas versiones. Ujú. Creo que incluso tiene soporte para Python 3.10 ya. Vale. Oye, nuevamente muchas gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias a ti por estar aquí. No sé si alguien más tiene alguna dudita. Te imagino, ¿eh? Así algunas veces estoy, ¿eh? No os engaño. Bueno, chicos, bueno, si no hay otras preguntas, bueno, nos dejamos. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar y sobre todo a ti, Oli, para dar la charla, que ha sido muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Chao. Muchas Chao, hasta luego. gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao.